Dios os bendiga, mis amados hermanos, que el Espíritu Santo nos guíe a toda verdad en este día y les guarde. Sabemos que el Espíritu Santo es quien nos guía a toda verdad. Y vemos en Juan 16, del 13 al 15, que Jesús le dice a sus discípulos, pero cuando venga el Espíritu de la verdad, Él os guiará a toda verdad. En este verso, Cristo estaba hablando a sus discípulos del Espíritu Santo y su guianza. Así como también el Espíritu Santo los guió a ellos, también nos puede guiar a nosotros a toda verdad. Hoy vamos a estar hablando si es bíblico orar o decir atar al hombre fuerte cuando estamos orando. Pero revisemos el texto bíblico donde Jesús habla del hombre fuerte y dejemos que sea la palabra del Señor la que nos diga a qué se refería Cristo al decir esto. Si vemos en Mateo 12, del 28 al 29, dice, pero si yo, por el Espíritu de Dios, echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Porque, ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata? Entonces podrá saquear su casa. Para interpretar correctamente este pasaje, conforme al Espíritu Santo, es necesario, mis amados hermanos, mirar el contexto. Vemos que al comienzo del capítulo 12, Mateo muestra la confrontación constante entre Jesús y los fariseos. Estos falsos religiosos buscaban cualquier oportunidad para rechazar a Jesús, aunque ellos estaban viendo los milagros de Cristo que confirmaban que Jesús era el Mesías. Ellos prefirieron no ver la realidad y rechazaron de manera constante a su Salvador. Los fariseos se preocupaban mucho porque veían que los judíos, sus hermanos, estaban empezando a preguntarse si Jesús era verdaderamente el Mesías, el Hijo de Dios. Y si leemos Mateo del 12, 22 al 23, dice, entonces fue traído a él un endemoniado ciego y mudo, y le sanó, de tal manera que el ciego mudo veía y hablaba. Y toda la gente estaba atónita y asombrada y decía, ¿será este aquel el hijo de David? La gente ya se estaba preguntando quién era este hombre que hacía todos estos milagros y si este era el Mesías que tanto habían esperado. En Mateo 12:24 dice, aquí se está usando la conjunción más o pero, que habla de lo contrario a lo leído en el verso anterior. Quiere decir que mientras la gente se preguntaba si Jesús era el Mesías, el hijo de David, más pero quiere decir que los fariseos, al oír estas cosas, decían, este no echa fuera los demonios, sino es por Belcebú, príncipe de los demonios. Los fariseos acusaban a Jesús de que él era el mismo Belcebú, que él era el mismo diablo y que por el diablo hacía todas estas sanidades y liberaciones por el poder de Satanás, porque ellos no querían creer que un humilde carpintero fuese el hijo de David. Y vemos algunas de las razones de su rechazo confirmadas en el capítulo siguiente, en Mateo 13, donde dice que rechazaban a Jesús porque él era el hijo de un simple carpintero. Y se preguntaban, ¿y no es este el hijo de la madre que vemos aquí? ¿Y no están aquí sus hermanas y su madre entre nosotros? Ellos no podían aceptar que Jesús era el Mesías. Por eso Jesús les dijo, se honra a un profeta en todas partes, pero nadie es profeta en su propio pueblo ni en su propia casa, porque ellos no querían aceptarle. Ellos prefirieron creer que Jesús echaba fuera los demonios y daba salud a las personas por el poder del diablo, lo que era una acusación perversa. Entonces Jesús les responde a su acusación perversa en Mateo 12, del 25 al 26. Y dice, entonces Jesús, sabiendo los pensamientos de ellos, les dijo, todo reino dividido contra sí es asolado, y toda ciudad y casa dividida contra sí misma no permanecerá. Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido. ¿Cómo pues permanecerá su reino? Jesús quería decir
que si echaba fuera los demonios con el poder de Satanás, entonces cuando los demonios estaban fuera, no tenían un cuerpo para hacer sus diabluras. Y así el reino de Satanás entonces estaría dividido entre sí mismo. Y si Satanás echa fuera a Satanás, ¿no se estaría haciendo daño a él mismo? Sabemos que Satanás es muy astuto, tonto no es. Entonces esto no era posible. Luego Jesús les hace una pregunta y pone en aprieto a los fariseos al preguntarle: si yo echa fuera los demonios por Belcebú, ¿por quién echan vuestros hijos afuera los demonios? Entonces ellos serán sus jueces. Si los fariseos contestaban que sus maestros sacaban a los demonios por Belcebú, los iban a desprestigiar. Pero si le contestaban a Jesús que sus maestros sacaban a los demonios por el poder de Dios, le darían la razón a Jesús, quien también echaba fuera demonios. Sin duda, los fariseos creían que sus maestros echaban fuera demonios por el poder de Dios. Y les tocaba reconocer que Jesús también hacía esto con el mismo poder. Entonces Jesús le dice en el verso 28: pero si yo, por el dedo de Dios, echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a ustedes el reino de los cielos. Mis amados hermanos, el reino de Dios no es más que la manifestación gloriosa de la gracia que hace débil a Satanás y a su reino. Y muchos pueden ser alcanzados por el poder de Dios para librarlos del lazo del cazador. Con Jesús vino el reino de Dios a la tierra, y desde ese momento la fortaleza de Satanás ha sido vulnerable y el Evangelio ha podido llegar a muchas personas que eran esclavas de Satanás. Y de esa manera el reino de Dios, que es Cristo mismo, trae liberación a todos aquellos que creen que Él murió en la cruz para redimirnos. Resucitó al tercer día y está sentado a la derecha del Padre. Pero para que el Evangelio o el reino de Dios traiga liberación al pecador, primero es necesario que el opresor, Satanás, el hombre fuerte, aquel que mantenía en esclavitud a la humanidad, sea atado. Mateo, verso 29 dice: porque ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata? Entonces podrá saquear su casa. La mayor parte del mundo que conocemos estaba bajo el poder de la idolatría, el paganismo y el ocultismo. Satanás tenía bajo opresión a casi todas las naciones. Entonces, para que el Evangelio del Salvador pudiera llegar a cada una de estas naciones y pueblos esclavizadas por Satanás o el hombre fuerte, era necesario que un hombre más fuerte viniera y lo atara. Pero ¿quién es el hombre más fuerte que puede atar al hombre fuerte? Mis amados hermanos, el hombre más fuerte es Cristo y solo Cristo. Lucas en su Evangelio nos habla de este mismo relato y nos da más claridad sobre esto. Y dice: cuando el hombre fuerte armado guarda su palacio, en paz está lo que posee. Pero cuando viene otro más fuerte, él le vence y le quita todas las armas en que confiaba y reparte el botín. Satanás es el hombre fuerte que tenía un reinado en este mundo de pecado y gobernaba los suyos con tranquilidad. Pero cuando vino Cristo, el hombre más fuerte, entonces ató al hombre fuerte, Satanás, y golpeó violentamente sus fortalezas. Y Cristo abrió camino para que el ejército, nosotros los cristianos, entráramos en los campos del diablo o la gente inconversa y saqueáramos o le quitáramos las almas, trayéndolas a la luz del Evangelio libertador. Jesús no nos mandó atar al hombre fuerte, porque ya está atado por el mismo Cristo. Ahora podemos llevar el Evangelio a todo lugar y podrán creer en él. No se trata de decir en sus oraciones, mis amados hermanos, o en los púlpitos cosas emotivas. La Biblia no enseña, ni por ejemplo, ni por precepto, que las iglesias suban a lugares altos a atar potestades,
No necesitamos hacer eso porque Jesús, el hombre más fuerte, ya ató a Satanás. Lo único que tenemos que hacer, mis amados hermanos, es orar para que la palabra de Dios impacte los corazones. Yo no recuerdo nunca leyendo en la Biblia ni viendo en algún pasaje de la Biblia que hable de la oración que debemos de atar al hombre fuerte. Inclusive cuando el apóstol Pablo se dirigía a llevar el evangelio a zonas llenas de idolatría o ocultismo, él no les pidió a los creyentes que oraran para reprender o atar a Satanás, sino que la palabra del Señor corra y sea glorificada. Esto lo vemos en 2 de Tesalonicenses 3:1. Y vemos que cuando los apóstoles empezaron a sufrir persecución, ellos no subieron a las colinas más altas a atar a Satanás, sino que oraron a Dios soberano de la siguiente manera: Soberano Señor, tú eres Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Ahora, Señor, mira sus amenazas, concede a tus siervos que con todo denuedo hablen de tu palabra, mientras extiendes tu mano para que hagan sanidades, señales, prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Esto lo podemos ver en Hechos 4, del 24 al 29 y 30. Pero los apóstoles, aunque sabían que Satanás estaba detrás de todo esto, no empezaron a reprenderlo. ¿Por qué? Porque esta no es la misión de la iglesia, pues Cristo ya lo hizo. Él lo derrotó y lo ató. Ahora nosotros tenemos la responsabilidad, mis amados hermanos, de llevar el evangelio a los lugares, a todas las naciones, a todos los que Dios va a salvar y se convertirán. No importa si son idólatras, brujos, hechiceros o lo que sean, el poder de Dios en Cristo los liberará de las garras del maligno y ellos podrán creer en Cristo. Algunas personas se confunden cuando encuentran que Cristo les dice a los discípulos: He aquí que yo doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo nada os dañará. Y llegan a la conclusión de que el Señor nos autorizó a hacer guerra espiritual atando a los espíritus. Pero mis amados hermanos, esto no es lo que quiere decir el pasaje. Para entender su significado tenemos que ver cómo lo aplicaron los apóstoles. Ellos fueron por todos los lugares predicando el evangelio de salvación, sanando a los enfermos y llenando liberación a los cautivos del diablo mediante el poder de la palabra de Dios predicada. El libro del Apocalipsis es muy claro en decirnos la forma, mis amados hermanos, cómo los cristianos hollamos, pisoteamos y derrotamos cada día a Satanás. En Apocalipsis 12:11 dice: ellos le habían vencido por medio de la sangre de Cristo y en la palabra de testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Los cristianos vencemos a Satanás cada día, mis amados hermanos, por medio de vivir en santidad, de negarnos nosotros a nosotros mismos con el fin de vivir para Cristo, de ser limpiados con la sangre de Cristo y proclamar el Evangelio. Mis amados hermanos, al orar, concentrémonos en hablar con Dios, en comunicarnos con Él como el amigo fiel que es. No nos concentremos en pelear con Satanás o hacer guerras con Satanás en nuestras oraciones, sino en hablar con Dios. En la Biblia nos dice cómo debemos de orar. Jesús mismo le enseñó a sus discípulos cómo orar en la oración del Padre Nuestro. Al orar al Padre Celestial, debemos de confiar en Él, pedirle perdón, decirle si algo nos aflige, suplicarle y agradecerle a Dios, y debemos de expresarle a Él todo nuestro amor. Mis amados hermanos, no es bíblico cuando estamos orando decir que vamos a atar al hombre fuerte, porque si vamos a usar versos bíblicos que hablen de la oración, este no es uno de ellos. Que Dios les bendiga y que Dios les guarde en este día, y espero que esto haya servido de
ayuda para entender este verso bíblico y estos versos bíblicos de Mateo 12, del 24 al 29. Que Dios les bendiga y que Dios les guarde, mis amados hermanos.